leí una frase que me gustó, me pareció muy interesante. Decía así: la persistencia es la clave para abrir todas las puertas. La persistencia es la clave para abrir todas las puertas. Eso decía esa frase y estaba puesta en un lugar donde procuraba animar a las personas, ¿no? Animarlas, porque si usted persevera, pues eso le va a abrir las puertas. Sin embargo, cuando yo la leí, me pareció interesante porque aparte de ser una frase de ánimo, también es una advertencia, ¿no creen ustedes? También es una advertencia. Porque si perseveramos en lo malo, pues también eso va a abrir puertas malas para nuestra vida. Entonces no solamente es una palabra de motivación, sino también es una advertencia. Mis hermanos, la realidad es que en nuestra condición pecaminosa, nosotros los hombres solemos perseverar en cosas que no son buenas, ¿cierto? Nosotros solemos perseverar en cosas que no son buenas. Tenemos que reconocer que muchas veces renunciar a una meta, renunciar a una forma de pensar, renunciar a algo que nos hemos propuesto, en vez de ser algo malo, muchas veces es algo bueno, ¿no creen? Hay veces que hemos tomado decisiones o rumbos tan equivocados que lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Lo mejor que podemos hacer es detenernos y arreglar las cosas. En la vida no siempre pensamos de manera correcta, ¿no creen? Hay veces que no estamos pensando claro, no estamos pensando bien. Y tomamos decisiones y nos metemos en cosas que no están bien. Esa es la realidad, porque nosotros somos pecadores. Solemos ponernos metas inapropiadas. Muchas veces planeamos nuestros objetivos motivados no precisamente por la palabra, sino por nuestro pecado. Ya sea la codicia, la envidia, el materialismo, la vanidad, ¿cierto? Muchas veces planeamos, movidos por todo esto, y esos objetivos, en vez de abrirnos puertas de bendición, lo que pueden hacer es abrirnos puertas que van a perjudicar nuestra vida, a problemas que van a dañar nuestro ser, incluso nuestras familias y nuestras iglesias. Esa es la realidad. Un ejemplo de una meta equivocada, mala, de un objetivo del cual es mejor desistir, es un matrimonio que se traza una meta financiera muy elevada. Muchas veces las parejas tienen metas en lo financiero y dicen, vamos a lograr esto. A veces se ponen la barda muy alta, ¿no? La meta muy alta. ¿Y qué pasa? Pues obviamente esa meta tan alta puede terminar destruyendo su hogar, porque eso hace que trabajemos mucho más de lo que siempre trabajamos, limita nuestro tiempo, nuestro compartir como esposos, ¿cierto? Nos cansa, nos aflige física y emocionalmente, porque siempre con la aflicción física también viene la aflicción emocional, y todo esto prepara el ámbito para que hayan peleas, contiendas, y muchas veces esto termina abriéndole la puerta al divorcio. Entonces miren cómo a veces nos ponemos algunas metas que nadie nos las están poniendo, que no son obligación, ¿cierto? Pero que nosotros mismos nos hacemos daño poniéndonos estas metas que terminan destruyendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Mis hermanos, lo mejor en esos casos es reflexionar acerca de la meta que nos hemos puesto, abandonarla, cambiarla o ajustarla según sea la necesidad. Porque si perseveramos en ella, pues nos va a hacer mucho daño. Mis hermanos, muchas veces la vida no es tan complicada, pero nosotros nos la complicamos. ¿No creen ustedes? Muchas veces la vida no es tan complicada, pero nosotros nos metemos cosas en la cabeza por el mundo, por nuestro pecado, que nos hacen complicarnos la vida y la volvemos todo un caos. Cuando nos hemos puesto en situaciones así y vemos que nuestra vida está siendo afectada por esas clases de metas y objetivos, pues lo mejor que podemos hacer es humillarnos y aceptar que nos equivocamos. ¿Eso es fácil? No, eso es difícil. Uno puede perseverar hasta la muerte solo por no decir que lo hizo mal, ¿cierto?
Pero lo mejor que podría hacer uno es humillarse, aceptar que se equivocó, renunciar a esos objetivos que no traen bien sino mal a su vida. Ahora, alguno podría decir, entonces perseverar o persistir no es algo bueno. Pero tampoco ese es el mensaje, ¿no? Esto que hemos hablado no quiere decir que una actitud firme de persistencia y constancia sea mala, todo lo contrario. Es muy buena cuando estamos seguros de que la meta es correcta, es apropiada y vale la pena. Hay metas que son correctas, apropiadas y que valen la pena. En esos casos, la persistencia es algo bueno. La persistencia es buena únicamente si la meta es correcta. Esa es la realidad. La persistencia es buena únicamente si la meta es correcta. Si es así, si estamos seguros de que es algo bueno, si estamos seguros que es algo apropiado para nuestra vida, entonces esforcémonos, persistamos y no retrocedamos porque la meta lo vale, ¿no creen ustedes? La meta lo vale, vale el esfuerzo. Ahora, la pregunta, ¿cómo sabemos si la meta es correcta? ¿No? Alguien podría decir, pastor, ¿y cómo sabemos si la meta es correcta? Pues nosotros sabemos cuál es la respuesta, dónde encontrar la respuesta, cuál es la norma de fe y conducta para el creyente. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuáles son las metas que tienen verdadero valor. El mundo nos pone metas materialistas, metas de sueños tontos, pasajeros y efímeros, pero la Biblia nos pone en el carril correcto, nos pone en lo que debemos realmente tener, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón. Así que mis hermanos, la palabra de Dios nos traza las verdaderas metas. Un ejemplo de una meta correcta es el llamado que Dios ha hecho a su iglesia. Podemos estar seguros de que esa sí es una meta buena, ¿no creen ustedes? Esa sí es una meta correcta que vale la pena, ¿cierto? Que vale el esfuerzo. Por ella sí debemos esforzarnos, por ella sí debemos hacer lo que esté a nuestro alcance. Por eso, en nuestro caminar cristiano, la Biblia nos da una orden, nos llama a algo. Y es a perseverar. La Biblia nos llama a perseverar en nuestra vida cristiana. Nos llama a caminar hacia adelante y no dar marcha atrás. Pablo nos dice eso. Pablo nos dice que no debemos mirar atrás, olvidando ciertamente lo que está atrás. Nos extendemos hacia lo que está adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos llama a perseverar, porque esa sí es una meta válida, una meta gloriosa. Y hoy, en nuestra enseñanza, el Señor nos va a hablar acerca de esto, de la persistencia de una meta correcta. Así que continuamos hoy el estudio de esta serie expositiva de Nehemías con un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Y esta es la enseñanza 15 de esta serie, que se titula ¿Rendirse o persistir hasta el final? Rendirse o persistir hasta el final. Y en esta ocasión vamos a estudiar Nehemías capítulo 6, versículos 15 al 19. Nehemías 6, 15 al 19. Dice la palabra de Dios: Fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul, en 52 días. Perdónenme, vuelvo a leerlo. Dice: fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaba delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para amedrantarme. Amén.
Hemos estado avanzando por este estudio precioso que nos narra la obra que Dios está haciendo a través de Nehemías, un hombre que era copero del rey, que escuchó cómo estaba en dificultad su pueblo y atendió el llamado que Dios le estaba haciendo en su corazón de ir y hacer algo por esa situación. Él va y lidera la reconstrucción del muro que está en el capítulo 3. El capítulo 4 nos narra la oposición del enemigo. El 5 nos habla de algunos problemas internos. Y hace 8 días empezamos el 6, hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 6, que nos relata lo que fue la culminación de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que viene a ser como la conclusión de la primera parte del libro. Recordemos que al comienzo de este estudio dijimos que el libro lo podemos dividir en dos partes. El uno habla de la reconstrucción y el otro de las reformas de Nehemías, ¿no? La primera parte prácticamente se acaba aquí en el capítulo 6 y nos habla hoy este texto de la culminación de la construcción. Y hay 3 temas que el escritor bíblico escogió para que estén aquí en esta conclusión de esa primera parte y son de las que vamos a hablar hoy. Son 3 temas que nos dejan un mensaje de ánimo y fortaleza para la iglesia de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, el primer tema que deja el escritor dentro de esta conclusión, es la oposición constante. Aquí vuelve y nos toca ese tema. Ya nos ha hablado en otras ocasiones de la persecución, y aquí vuelve y toca el mismo tema. En el estudio de toda esta primera parte del libro de Nehemías, que nos habla de la reconstrucción, hemos visto el constante ataque del enemigo del pueblo de Dios a Nehemías y a los que estaban trabajando, ¿no? Y ese ataque era con un fin específico. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Detener la reconstrucción. Ese era el objetivo. Detener la reconstrucción, parar eso que estaban haciendo. Y el texto nos habla de la situación que se conformó dentro de esa persecución. El texto nos habla de las relaciones de amistad e incluso familiares que había entre los principales de Judá, los líderes, los principales de las familias de Judá, que recordemos que en la Biblia, que en el texto leímos que ellos se habían negado a participar, ¿recuerdan? Que todos trabajaron, pero los principales se creyeron como mucho y no quisieron trabajar. Pues estos principales tenían relaciones de amistad e incluso familiares con Tobías y con algunos otros de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, imagínense, prácticamente algunos de los principales eran unos infiltrados que estaban allí. Y el texto también describe cómo había entre ellos un flujo de correspondencia, de cartas, ¿no? Ellos le escribían a estos principales y los principales le escribían a los enemigos del pueblo de Judá. Entonces había una correspondencia allí, mutua, de tal manera que estos principales, en vez de ser una bendición para la reconstrucción, ¿qué terminaban siendo? Un obstáculo, una maldición para la reconstrucción del muro. Es decir, esta gente no estaba sintonizada con la obra ni con Nehemías al que Dios había puesto, sino que ellos estaban por allá conectados a otra cosa, en otro asunto con los enemigos. Aunque vivían en Judá y eran parte del pueblo, el compromiso de estos hombres no estaba con Nehemías, no estaba con el pueblo de Judá, que es a los que Dios estaba usando para la reconstrucción, sino que la Biblia nos muestra que ellos estaban unidos, aliados precisamente a los enemigos de Judá. Y aquí el escritor resume lo que fue esa oposición de estos hombres, que viene a ser como unos enemigos internos, ¿no? Un obstáculo interno, ¿no? Y el escritor nos dice aquí cómo era la oposición de estos hombres. Primeramente, los intentos del enemigo por detener la obra a las buenas, ¿no? Ese fue lo primero que nos muestra. Entonces el texto dice que los principales le hablaban bien a Nehemías de Tobías. Le decían, venga, ese Tobías no es tan malo como usted piensa, ¿cierto? Pero recordemos que Tobías lo que quería era reunirse con él para matarlo, es lo que hemos leído. Así que estos hombres, estos principales, servían de puente allí como para decirle, como para arreglar la situación, para que Nehemías terminara yendo a las invitaciones de Tobías y terminara siendo asesinado. Pero a la vez, dice el texto, que ellos servían de espías, refiriendo a Tobías las palabras y las acciones de Nehemías.
Pero como los enemigos no lograban por las buenas hacerle daño al pueblo y detener la obra, ellos, entonces dice ahí el texto, que ellos enviaban cartas amenazantes como la que ya vimos anteriormente. Y el texto dice que entonces Tobías se lanzaba a ofender, a dañar, a destruir, ¿no? Entonces no podemos con lisonjas, no podemos por las buenas, tratando de llevarlo por las buenas, pues entonces vamos a detenerlo por las malas. Y nosotros leímos lo que fue esa oposición por las malas, que también incluso intentaron asesinar a los que estaban haciendo la obra. Entonces, como podemos ver, en la conclusión de lo que es esta primera parte, el escritor nos habla de la oposición que hace el enemigo contra la iglesia del Señor, que es constante. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que esa oposición no se va a acabar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creen que se va a acabar esa oposición? ¿Será que nosotros podremos derribar esa oposición? ¿Podremos amarrar al enemigo de tal manera que no vuelva a molestarnos en todo lo que queda del año y en los próximos años? No. La realidad es que esto va a estar todo el tiempo mientras la iglesia está en esta tierra, todo el tiempo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la realidad en todos los tiempos, mis hermanos. Al igual que los judíos, la iglesia tiene oposición. Oposición externa, como la que tenían ellos afuera de sus enemigos, pero también oposición interna, personas adentro que van a querer hacer daño, ¿no? Situaciones internas que van a desestabilizar, que van a tratar de hacer daño, mis hermanos. Esa oposición va a estar ahí. Entonces, la iglesia también tiene esa misma situación. Por ejemplo, la iglesia tiene una oposición externa. Algunos ejemplos de oposición externa que tenemos nosotros, la iglesia de Cristo. La persecución ideológica. La ideología es una referencia a un conjunto de ideas y valores, creencias, principios que conforman un sistema de pensamiento. Entonces, en ese sentido, el mundo se manifiesta con diferentes hábitos, con políticas, con ideas que son totalmente contrarias a el pensamiento cristiano. Esa es la realidad. Ideológicamente vivimos en un tiempo donde el mundo expone ideas, valores, creencias, principios que son totalmente opuestos a nuestra fe. Un sistema de pensamiento que se manifiesta en ámbitos como la política, la economía, la religión, la cultura. Esa es la realidad, ¿no? Y en ese sentido el mundo promueve ideas, valores, creencias que son totalmente contrarios a lo que la Biblia dice, a lo que las Escrituras dicen. Desprecian nuestra fe. El mundo desprecia la fe del cristiano, haciéndola ver como algo que está en contra de la ciencia, imagínense. Como si la ciencia fuera razón y lo nuestro fuera puro cuento, ¿no? Pero ¿la Biblia es razonable o no es razonable? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, nuestra fe es razonable. Es mucho más razonable que el cientificismo moderno. Miren, la mayoría de los postulados del cientificismo moderno están basados sobre mitos, que no son demostrables. Lo que llaman ciencia ha perdido la categoría de ciencia. Recordemos que la ciencia tenía un método, el método científico, ¿cierto? Pero ahora no, ahora ya no. Ahora está llena de mitos. Mitos como el de la casualidad, todo es por casualidad, ¿no? En el principio la casualidad hizo todo esto, ¿no? Hizo que todo esto se juntara y se formara. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba de todas estas cosas? El cientificismo está lleno de mitos. La razón, la lógica la tiene la Escritura, la Biblia, que nos muestra al Dios creador, al Señor que hizo toda esta perfección de creación. Mis hermanos, pero el mundo quiere hacer ver la fe cristiana como algo absurdo, como una imposición cultural articulada, como algo ridículo. Y todo esto ejerce una presión social, ¿no creen ustedes? Si lo que yo creo es ridículo, pues ¿cómo se siente un joven en el colegio diciendo que es cristiano? ¿Cierto? ¿Cómo se siente? ¿No? Se va a sentir orgulloso de decir, venga, yo soy de los que cree en que esto lo hizo Dios, ¿no? Si todo el mundo dice, no, si esto fue la casualidad, ¿no? Y esa
persecución ideológica de una u otra manera nos afecta a todos los creyentes, pero más a nuestros jóvenes, ¿no cree? Más a nuestros jóvenes que están en esa época donde valoran tanto el criterio de sus amigos, donde valoran tanto el quedar bien con ellos, ¿cierto? Y es muy difícil para la juventud. No estoy avalándolo, el negar a Cristo por pena, no estoy diciendo que sea correcto, pero debemos mirar la realidad que viven nuestros jóvenes. No es nada fácil para un joven que va a su colegio, a su universidad, decir yo creo en Cristo. Decir yo creo que el sexo es para el matrimonio y no para estar fornicando como animales, ¿cierto? ¿Será fácil o difícil para un joven defender esas posturas? Muy difícil. A veces es difícil para los adultos. Hay cristianos que se avergüenzan de poder expresar estas cosas porque la presión del mundo no les deja. Esa es una realidad compleja, mis hermanos, pero la Biblia nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe. Se debe tener hoy en día un carácter muy fuerte para ser un cristiano bíblico en medio de un mundo que nos persigue ideológicamente, mis hermanos. Esa persecución ideológica, a medida que se normaliza en la sociedad, se convierte en una persecución política, legal y oficial. Esa es la realidad. Así ha sido en la historia y nosotros podemos ver casos como el de Roma, que se empezó por un odio a los cristianos porque no compartíamos mucha de la idolatría, nada de la idolatría pagana del romanismo, y que terminó en la persecución de los cristianos legal. Así está pasando hoy en día en muchos casos. Se ha legalizado mucho pecado y hoy en día el pensamiento cristiano está siendo perseguido incluso en Occidente. Nosotros sabemos que en Medio Oriente, nosotros sabemos que en los países islámicos es normal la persecución de los creyentes, ¿no creen? Es normal. Allá constantemente se persigue a los creyentes. Pero desafortunadamente en Occidente, los países de Occidente, también hoy en día, que eran afines a la fe cristiana, hoy en día, lamentablemente, las leyes que se implementan en los estados han criminalizado nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios. Y hoy en día el solo hecho de citar un texto que habla en contra del homosexualismo es escandaloso, es terrible. Es visto como un acto homofóbico, de intolerancia, de exclusión social. Así le llaman. Es peligroso hoy en día. Así que esta persecución, cuando avanza y se fortalece, termina en la persecución física. Lo que ya ha pasado muchas veces en la historia, en donde la iglesia es perseguida a muerte o a encarcelamiento. Y esa persecución es la que leemos en la Biblia y la que ya ocurre en países islámicos, pero que desgraciadamente en los países de Occidente también ya se está dando. Y muchas veces es por ideologías políticas como el progresismo que están en contra de la fe cristiana. Mis hermanos, ustedes saben que yo nunca incito a favor o en contra de algún movimiento político, pero el pensamiento ideológico del progresismo es anticristiano, ¿cierto? Nos ataca a nosotros nuestra fe y por eso hay que decirlo, sencillamente. Y como si fuera poco, mis hermanos, con la oposición externa, también hay una oposición interna. Es decir, la iglesia no solamente tiene ataque de afuera, sino que también tiene ataques de adentro, mis hermanos. Y eso es terrible. Primeramente, nuestro propio pecado es oposición, ¿o no? Imagínense, nuestro propio pecado es oposición. Si un pastor cae, hace un tiempo cayó un pastor que es una bendición para esta tierra, ha sido una bendición para esta tierra, pero él cayó y su iglesia se ve afectada. Imagínense ustedes, eso es triste, una situación muy triste. Tenemos oposición interna, nuestros propios pecados suelen ser oposición. Nuestro propio pecado de orgullo, de envidia, de contienda, de chisme puede causar una división entre nosotros, ¿o no? ¿Cierto que sí? Nuestra propia avaricia, egoísmo, codicia puede apartarnos del objetivo, ¿recuerdan? Del objetivo de la gloria de Dios, y terminamos como en el estudio de Ageo. ¿Recuerdan cuando estudiamos Ageo? ¿Qué terminó haciendo la gente? La gente dejó el templo y ¿qué estaban haciendo? Dice la Biblia, artesonando sus propias casas, tomando lo que era del Señor y utilizándolo para sí mismos. Y Dios les llama la atención.
todos nuestros pecados, si no los mortificamos, como dice la Biblia, van a ser una oposición que afectará a la iglesia, a la congregación. Otra forma de oposición interna se da cuando abrimos la puerta a falsos hermanos, que son personas que aparentan ser hermanos, pero que realmente no lo son. Que en vez de ayudarnos y unirnos, lo que hacen es dividirnos, lo que hacen es menospreciar el liderazgo y levantar rebelión, como en muchos casos de la Escritura. Nosotros, si ustedes recuerdan, en Éxodo vimos que cuando Israel sale de Egipto, a los israelitas se le une un poco de gente que no eran parte del pueblo de Israel, pero que también querían salir de Egipto, y se unen ahí y se van con ellos. Y cuando ellos están en el desierto, estos hombres, ¿qué vienen a hacer? ¿Bendición o maldición? Una maldición terrible. Esos fueron los que armaron las rebeliones. Ellos eran los que menospreciaban a Moisés, no valoraban su trabajo, ni lo que estaba haciendo allí, ni el llamado de Dios. Sencillamente ellos hacían oposición porque no eran parte del pueblo de Dios, no eran hermanos, eran falsos hermanos. Otra forma de oposición interna es cuando abrimos la puerta a las falsas doctrinas, mis hermanos. Pablo dijo a la iglesia: yo sé que después de mí se amontonarán personas que traerán falsas doctrinas. Y les dice a la iglesia que tengan cuidado, que venían lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mis hermanos, esa es la realidad, y eso lo vimos en Primera de Juan. Cuando estudiamos Primera de Juan, ustedes recuerden que la iglesia le abrió la puerta a una herejía que estaba corrompiendo la iglesia, no solamente en la doctrina, sino también en su práctica. Y si juntamos esa oposición externa y la interna, mis hermanos, lo único que queda es un cuadro de tristeza, ¿cierto? De desgracia, de desespero, de decir, ¿cómo vamos a salir adelante como iglesia? ¿No creen? Está la oposición del Estado, la oposición de las personas de afuera, la oposición ideológica, la presión social, ¿cierto? El menosprecio de nuestra doctrina, pero también adentro está nuestro pecado, están los falsos maestros, están los falsos hermanos, ¿cierto? ¿Es complicado o no? ¿Fácil ser iglesia? Complicado. Fácil ser una iglesia cristiana que no predica el evangelio, pero cuando somos bíblicos es difícil. Es difícil lo que estamos haciendo, mis hermanos. Si juntamos esas dos oposiciones, pues sencillamente nos vemos en un cuadro desesperanzador acerca del futuro de la iglesia. Pero ahí es donde viene nuestro segundo punto, y es la perseverancia de Dios. Ese es el segundo tema que resalta el escritor en esta conclusión, la perseverancia de Dios. Mis hermanos, a pesar de tanta oposición, el versículo 15 comienza con una frase maravillosa. Dice: fue terminado, pues, el muro, ¿cierto? Fue terminado, pues, el muro. Y esa expresión, mis hermanos, manifiesta dos realidades importantes. Primeramente, nos recuerda que es Dios quien era dueño de la obra, el que había despertado el corazón de Nehemías y que había comprometido a sus amigos, a sus compañeros, para venir y trabajar en la obra. Ese Dios que había despertado el espíritu del pueblo que estaba allí en Judá, esperando para trabajar también en la obra, era ese Dios el que estaba perseverando en ellos. Eso es lo primero que nos muestra esa expresión, que Dios persevera en su iglesia para llevar a fin la obra que comenzó en nosotros. Eso es maravilloso. Por eso estamos aquí, mis hermanos, ¿o no? Nosotros también hemos tenido situaciones difíciles. Hemos llegado a tener mucho más personas en la iglesia y hemos tenido reducciones a menos de la mitad de la congregación. Nosotros también hemos pasado muchas situaciones, pero Dios, en medio de todo esto, ha perseverado en nosotros. Y esas palabras son hermosas, las que dicen que esa obra fue llevada a su fin. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia tiene la esperanza puesta no en sí mismo, sino en Dios. Lo que hacemos es difícil. Padres, yo les pregunto, ¿será fácil criar a hijos en el Señor? ¿Es fácil? No es fácil. Los padres cristianos tenemos una lucha, porque este mundo dice todo lo contrario a lo que nosotros les enseñamos. No es fácil, y para colmo, nuestros hijos internamente tienen el pecado, la posición del pecado. Así que tenemos hijos que son pecadores,
en un mundo lleno de pecado y nosotros tratando de enseñarles lo que es correcto. ¿Será fácil? ¿Será muy lógico que ellos digan, sí, papá, usted tiene toda la razón, me voy por el camino que es? No. Muy fácil es que ellos digan, el mundo tiene razón y yo prefiero negar a Cristo. Esa es la realidad. Nos es muy difícil nuestro trabajo, pero este segundo punto nos recuerda que el que persevera y el que hace la obra es ¿quién? Es Dios. Y eso es maravilloso, ¿cierto? El que hace la obra es Dios, porque nosotros mismos somos pecadores, pero ¿quién nos mantiene en Cristo? Solamente la obra de Dios. Mis hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 31 nos da una voz de aliento. Yo quiero que lo leamos hasta el 38, al 39. Romanos 8, 31 al 39. Miren lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este texto es precioso. Dios está por la iglesia, ¿cierto? Dios está por la iglesia. Sí, el mundo nos persigue. Hay oposición por todo lado, pero Dios está por nosotros, dice este texto. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso ese texto, ¿no creen? Esa es nuestra esperanza. Si usted espera que las cosas salgan bien porque usted las hace bien, pues perdió. Porque la única razón por la que van a salir correctamente es porque Dios está en medio del asunto, porque Dios lo ha hecho, porque Dios lo está haciendo. Y ese texto nos recuerda primeramente que Dios persevera en su iglesia. Esta es la verdadera esperanza de la iglesia. Es la razón por la que los verdaderos pastores no debemos desmayar a pesar de lo difícil que se vean las cosas, a pesar de las limitaciones de tiempo, de dinero, a pesar de todas las situaciones que vivamos, tenemos que perseverar porque es Dios el que está al mando de todo esto. Y esa perseverancia de Dios en la iglesia es la que hace que la iglesia persevere en Dios. Miren lo interesante. Es la perseverancia de Dios en la iglesia la que hace que la iglesia persevere en Dios. Los judíos no cedieron a ningún ataque porque Dios los sustentaba. No se desanimaron por difícil que era la tarea y a pesar de la mucha oposición, porque Dios les infundía aliento. No se debilitaron sus manos cuando construían porque el Señor les fortalecía. Ante el privilegio de esa perseverancia de Dios, la iglesia tiene la responsabilidad de perseverar en su labor. Dios persevera en nosotros, nosotros debemos perseverar en su labor. Dios está con nosotros. El muro no se terminó solo, fue necesario el trabajo organizado, diligente y constante de la iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. Dios persevera en nosotros y nosotros debemos perseverar en Él. Y son esas dos realidades, la de la perseverancia de Dios en nosotros y la nuestra en Él, que es el resultado, las que trajeron los frutos que vemos en nuestro texto. Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Una obra inmensa, difícil, con mucha oposición, con muchos enemigos, pero fue terminada de manera exitosa en tiempo récord, prácticamente. Queridos hermanos, esta también es una realidad para nosotros como Iglesia de Cristo. A pesar de la mucha oposición que estamos enfrentando, tanto de manera externa con el mundo y toda esta persecución que
que se gesta cada día más, como interna con nuestros pecados, con los problemas que a veces tenemos, con las situaciones internas, pues a pesar de eso Dios persevera en nosotros hasta terminar su obra. Es una promesa de Dios. Filipenses 1:6 dice la palabra del Señor, Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En medio de la oposición que enfrentamos, podemos decir con el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero esa característica no debe ser un motivo para reposar, para quedarnos quietos, ¿no? Hay gente que dice, Dios perseverará en mí, así que yo, tranquilo, ¿no? Pero eso no es lo que el texto nos está diciendo. Al revés, en vez de ser un motivo para reposar y quedarnos quietos, debe ser una razón para perseverar en hacer lo que Dios nos ha mandado. Que Dios persevere en nosotros es una razón para que nosotros perseveremos en Dios y hagamos lo que Él nos ha mandado. La soberanía de Dios no debe ser excusa para evadir la responsabilidad humana, sino la razón para cumplirla. Mis hermanos, los escogidos no van a llegar por sí solos a la iglesia. Es necesario que nosotros les prediquemos el evangelio. Ellos tienen que oír la palabra porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No van a venir por sí mismos. Es necesario que los invitemos, que les hagamos el llamado. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Leámoslo hasta el 15, dice Romanos 10:14, voy a leer, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dios salvará a sus escogidos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios salvará a sus escogidos? ¿Hay alguna duda al respecto? No, ¿cierto? Dios salvará a sus escogidos. ¿Nosotros debemos trabajar? También. Las dos cosas son reales. La soberanía de Dios, pero también nuestra responsabilidad. Debemos trabajar predicándoles el evangelio. Ante el privilegio de la perseverancia de Dios en su pueblo, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de perseverar en nuestra labor. Perseveremos en nuestro crecimiento en la fe. Persistamos en nuestra comunión con Dios. Sigamos renovando nuestra mente, nuestra práctica con la palabra de Dios. Sigamos criando a nuestros hijos en el Señor y confiamos en la providencia de Dios. Continuemos como iglesia amándonos fraternalmente a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pidamos perdón si hicimos mal, perdonemos a nuestros hermanos que se arrepienten, seamos capaces de pasar esa falta por amor, seamos pacientes los unos para con los otros, invitemos a las personas a la iglesia, evangelicemos, hagamos nuestra parte como cuerpo del Señor, mis hermanos. La iglesia no se edificará sola. Es necesario el trabajo organizado, diligente, constante de todos los creyentes. Por eso Mateo 28, 18 al 20 nos dice la palabra del Señor. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El tercer tema que resalta el escritor en esta conclusión es el fruto de la victoria. El fruto de la victoria. En el versículo 16 el autor nos habla de tres efectos que vinieron como resultado de esa perseverancia y que permitió la culminación de la obra. ¿Qué pasó cuando la obra culminó? Lo primero que vemos allí, lo primero que nos muestra este texto, es que finalmente el pueblo de Dios fue honrado.
al final de todo esto, el pueblo de Dios fue honrado. Ese es el resultado lógico de llegar a la meta, mis hermanos, de terminar el proyecto, de cumplir el propósito. ¿Cuál es? La honra, la satisfacción de haber cumplido el deber. Esa sensación de que valió la pena, ¿cierto? Cuando hacemos algo que realmente tiene sentido, que es bueno, que realmente Dios quiere, pues al final hay una sensación de que valió la pena todo esfuerzo que se hizo. Cuando terminaron el muro, los judíos fueron honrados incluso por el reconocimiento de sus enemigos. Esos que se habían burlado, ¿ustedes recuerdan cómo empezó la historia? Dice que ellos, los enemigos, dijeron, cuando vieron que ellos empezaron a reconstruir, dijeron, si una zorra se sube a ese muro, ¿qué pasa? La tumba. Eso es ridículo lo que están haciendo allá, decían estos enemigos, ¿cierto? Pero ahora, dice el texto que que estamos leyendo, que estamos estudiando, ahora estaban reconociendo que ese pueblo había levantado de las ruinas el muro de la mano de Dios. Eso dice el texto que nosotros estamos estudiando. Los enemigos tuvieron que aceptar que este pueblo había terminado esa obra con la ayuda de Dios. Así que el primer efecto de terminar esta obra fue la honra para el pueblo de Dios. El segundo fue la humillación de los enemigos. Estos hombres de autoridad que con soberbia habían hablado a Nehemías y habían intentado detener la reconstrucción a través de engaños, lisonjas y amenazas, que incluso se habían confabulado para asesinarlos. ¿Recuerdan? Que vinieron con armas y todo, pero el pueblo se preparó y también con una mano tenían el palustre y en la otra tenían la espada. ¿Recuerdan? Este pueblo se preparó para eso. Pero esos enemigos que habían intentado incluso matar a los judíos, ahora dice el texto que temieron, dice el texto, temieron. No solo ellos, sino las naciones alrededor. Recordemos que algunas de las naciones que habían alrededor de Judá en ese momento eran los tradicionales enemigos del pueblo de Israel. Y esa palabra temer habla de maravillarse. Miren que no es simplemente un susto, no. Temer habla de maravillarse, de asombrarse. ¿Sí? Cuando este pueblo termina el muro, los enemigos ven ese muro y ¿qué sienten? Asombro. Ellos dicen, uy, increíble, ¿cierto? Imagínense cómo sería eso. Fue terminado en 56 días. Imagínense, ellos se fueron, muchos de ellos habían ido para sus casas y todo. Cuando volvieron, el muro ya estaba levantado. Cuando volvieron a ver esto, ven el muro y ¿qué sienten? Dicen que se asombran. Es lo que quiere decir esa palabra. Maravillarse, asombrarse, tener respeto o temor de. Y esa mezcla de sentimientos no la produjo solamente la reconstrucción del muro, sino todo lo que significaba haber levantado ese muro en tan poco tiempo. Eso quería decir que ese pueblo tenía la ayuda de Dios. Eso quería decir que lo que se propusiera ese pueblo, de la mano de Dios lo podía lograr. Mis hermanos, eso infundió respeto hacia el recién restaurado pueblo judío. Recuerden que ellos acababan de llegar. Hacía unos años acaban de llegar, estaban llegando de a poco. Era un pueblo menospreciado, pero ahora con esto que ha pasado, eso infundió respeto en las naciones alrededor. Al punto que el texto dice que sus enemigos se sintieron humillados. Otra versión lo traduce diciendo que decayeron mucho en sus propios ojos. O sea, estas personas orgullosas, soberbias, que se crean mucho, ahora cuando vieron esto dice que decayeron en sus propios ojos, ellos mismos. Lo que dice el texto es que ellos mismos se dieron cuenta que ellos no eran mucha cosa, ¿cierto? Que no eran tan importantes, tan tremendos, sino que este pueblo era el que podía hacer muchas cosas de la mano de Dios. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Y el tercer efecto y más importante es el de la gloria de Dios. El texto nos muestra que Dios fue glorificado. La gloria del Dios verdadero. El autor deja claro que esta reconstrucción tan amplia, en tiempo récord, hizo que todos vieran la mano de Dios en medio de su pueblo. Y el autor, el escritor de este libro hace el énfasis en Dios, no en lo que hizo el pueblo. Miren que no habla de Nehemías y su liderazgo. ¿Que fue bueno o fue malo el liderazgo de Nehemías? Bueno,
Pudo haber dejado un campo para los créditos, como en las películas, ¿no? Director Nehemías. No, aquí él solo pone a Dios. Él dice que la gente vio que Dios estaba en medio de todo este asunto. Lo que habían logrado era tan asombroso que ellos dijeron, es Dios, el Dios de ellos, ¿no? Y eso es maravilloso. Dice que las naciones alrededor temieron y conocieron que por el Dios de los judíos había sido hecha esta obra. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque aunque Nehemías lideró con sabiduría y el pueblo trabajó con diligencia, finalmente es Dios quien pone el querer como el hacer, quien da la sabiduría, quien da las herramientas, quien da el ánimo para hacer las cosas. Nosotros hay gente que es soberbia y dice, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, ¿sí? Yo tengo lo que tengo porque yo estudié y me esforcé, hice, y sí, tienen todo su cuento. Pero ¿quién les dio la salud, la habilidad, el dinero para estudiar? ¿Quién les dio la posibilidad? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién les da la salud para ir a trabajar y para lograr todo lo que logran? Dios. Fue Dios el que inquietó a Nehemías estando allá en Babilonia, quien movió el corazón del rey para que aprobara la salida de Nehemías. Fue él el que le dio la fuerza a aquellos que construyeron ese muro tan pesado. Fue él el que puso la disposición en la gente para trabajar. Fue él el que hizo todo en realidad. Fue él el que soberanamente dispuso esta reconstrucción que incluso ya había sido profetizada por los profetas como Jeremías. Por ejemplo, miren Jeremías 30:18. Dice la palabra del Señor. Veámoslo hasta el 19. Jeremías 30:18 al 19. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de júbilo, voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Qué lindo, ¿no creen ustedes? Dios ya lo había profetizado, Dios lo había establecido, y lo que vemos es el cumplimiento de lo que Dios ya había planeado. Era Dios el que estaba haciendo esto, y el escritor de esta carta hace muy bien, obviamente guiado por el Espíritu Santo, en resaltar la obra de Dios. El nombre del Señor estaba siendo glorificado en medio de su pueblo a través de la culminación de las murallas de Jerusalén. Mis hermanos, al igual que el pueblo judío con las murallas, un día también el Señor culminará su obra en medio de su pueblo, ¿sí o no? Un día también el número de los escogidos será completado, dice la Biblia. Viene un día en el que el número de los escogidos será completado. Nuestro Señor volverá por su iglesia, y entonces veremos esos mismos tres efectos que vieron los judíos. ¿Cuáles? Primeramente, el pueblo de Dios, que ha sido perseguido, hostigado, afrentado, despreciado por el sistema de este mundo, será ahora honrado. Será honrado. La fe de la iglesia será honrada, su doctrina, su práctica conforme a la voluntad de Dios, que parece ridícula al mundo, será puesta en alto. Su mensaje será valorado. Mis hermanos, los que se burlaron del evangelio que predicamos tendrán que reconocer su veracidad, y nosotros, la iglesia de Cristo, celebraremos su regreso. Así será. Vale la pena lo que estamos viviendo en esta tierra. Vale la pena las luchas, las oraciones, muchas veces llorando por nuestros hijos, las situaciones que pasamos como familias por ser creyentes, la vergüenza a la que nos exponen el sistema de este mundo al ridiculizar nuestra fe, al ridiculizar nuestra moral bíblica. Vale la pena porque un día celebraremos el regreso de nuestro Señor. Pero también veremos cómo los enemigos de la iglesia que nos persiguieron con soberbia serán humillados. La misma mezcla de asombro, respeto y temor llenará el corazón de los impíos cuando vean a nuestro Salvador viniendo. Imagínense ustedes. Cuando vean a nuestro Salvador viniendo, les va a coger una sensación igual de asombro, de maravilla, pero también de temor, porque ellos saben que eran opositores a Dios. Mateo 24:37. Miren este texto tan precioso, al 39 dice, Mateo 24:37 al 39, dice, mas como en los días
de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, cuando ellos vean a Cristo, entonces confesarán que Él es el Señor. Pero ya será demasiado tarde, como siempre. El impío siempre llega tarde. El impío llega tarde. Aquí la gente reconoció a Noé como un pregonero de justicia cuando la puerta ya estaba cerrada. Y así será en la venida del Hijo del Hombre. Una y otra vez la Biblia nos habla de la futura humillación de nuestros enemigos. Apocalipsis 1:7 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí viene con las nubes, hablando del Señor, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Miren, todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación. La misma lamentación de aquellos que estaban fuera del arca, que veían que la gran inundación que predicaba Noé se cumplió y que lo que hicieron fue burlarse. Y en Apocalipsis 18, el apóstol Juan, hablando del juicio de Babilonia, la gran ramera, que representa el sistema de este mundo, miren lo que dice Apocalipsis 18:7. Apocalipsis 18:7, que vamos a leer hasta el 10. Dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, la gran ramera, es decir, el sistema de este mundo, dice: tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, ¿qué más? Llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El sistema de este mundo será condenado. Todos los que persiguen a la iglesia van a recibir retribución. Mis hermanos, pero el efecto más maravilloso que veremos en el regreso de nuestro Señor es la gloria de Dios. Dios recibirá gloria por todo lo que Él ha hecho. Será adorado por sus justos juicios contra los impíos. Apocalipsis 19:1, miren lo que dice. Apocalipsis 19:1 al 3. Dios será adorado por sus juicios. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Jehová. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ese día se adorará al Señor por sus juicios, pero también se adorará a Dios por su gracia que derramó sobre nosotros su iglesia. Miren Apocalipsis 5:9, lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿cómo decía? Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué lindo, mis hermanos, esos tres efectos. La culminación de la obra de reconstrucción del muro de Jerusalén nos recuerda esa realidad. Vamos a ver esos efectos maravillosos cuando el Señor termine la obra que está haciendo con la iglesia. Esta conclusión
que hoy estudiamos, estos versículos de la reconstrucción del templo de Jerusalén, nos recuerdan que aunque la iglesia tiene una oposición constante por parte de sus enemigos, el Dios Todopoderoso persevera en ellas, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Persevera en nosotros, nos defiende, nos guarda, nos fortalece, nos anima. Pero esa perseverancia de Dios, nos enseñaba el Señor, no debe hacernos negligentes, todo lo contrario. Esa perseverancia nos debe impulsar a cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestra parte en la obra. Es esa perseverancia de Dios la que nos permite perseverar en Él hasta completar la obra que Él nos ha llamado a hacer. Conscientes de que la victoria es segura en Cristo, ¿o no? ¿O tenemos duda de nuestra victoria? No, es segura en Cristo. Por lo cual un día dejaremos de ser el pueblo despreciado y seremos honrados. Se acabará la persecución soberbia del enemigo porque será humillado en el juicio del gran trono blanco. Y Dios será glorificado tanto por sus juicios a los impíos como por su maravillosa gracia, mis hermanos. La pregunta es, ¿estás perseverando en hacer tu parte en la obra del Señor? ¿Estás haciendo esa parte? La perseverancia de Dios en nosotros nos está impulsando a hacer nuestra parte en la obra del Señor, a perseverar en esto. Ante la realidad de nuestra segura victoria, la pregunta es, ¿vale la pena seguir adelante a pesar de las dificultades? ¿Qué creen ustedes? ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro, lo vale. Claro que vale la pena, como dijo el apóstol Pablo. Ante la oposición interna y externa que nos propone constantemente el enemigo, ¿nos rendimos o persistimos hasta el final? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo que nos rendimos? No, persistimos hasta el final, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que persistamos hasta el final. Dice que nosotros debemos persistir, debemos mantenernos y que es Dios el que persevera en nosotros. Así que perseveraremos en Dios porque Él persevera en nosotros. Cumpliremos la obra porque Él cumplirá su obra en nosotros. Es lo que dice la Biblia. Que el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo nos ayude y nos fortalezca, mis hermanos. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a terminar este tiempo orando a nuestro Dios. Amado Señor, queremos hoy agradecerte por esta palabra que nos das hoy, por esta conclusión de la primera parte del libro de Nehemías, que nos recuerda esas tres cosas que son muy valiosas para nosotros, que son tan importantes para nosotros como iglesia, y que te rogamos hoy que no permitas que se nos olvide, Señor. Tú nos recuerdas que el enemigo siempre hará oposición, que siempre va a estar allí oponiéndose, que la realidad que estamos viviendo no es exclusivamente nuestra, sino que la iglesia ha tenido las mismas situaciones en su familia, en su hogar, con sus matrimonios. En la iglesia siempre hemos tenido las mismas luchas porque el enemigo persiste en sus ataques contra nosotros. Pero también nos has enseñado que eres tú el que persevera en la iglesia, que es tu mano preciosa la que empezó en nosotros la buena obra y la que la culminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que es así, sabemos que eres tú el que persevera y que esa perseverancia nos llama a nosotros como iglesia a perseverar en ti. Ayúdanos a cumplir nuestra parte, ayúdanos a hacer nuestra parte en medio de todo esto. Ayúdanos, Señor, como a esos hombres que hicieron la obra allí, que trabajaron en el muro. Ayúdanos a nosotros también a edificar tu iglesia, a servir de instrumentos para el evangelismo de los perdidos, a servir de apoyo a los cristianos, siendo instrumentos para su discipulado. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en medio de este mundo en tinieblas, Señor. Y te damos gracias porque esa verdad preciosa de el final de los tiempos, de cuando todo esto culmine, que tú vas a recibir gloria,
también es para nosotros. También vamos a ver tu gloria en todas estas cosas. Gracias por la obra perfecta de Cristo. Gracias porque tenemos asegurada la victoria en nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos cada día a hacer nuestra parte. Bendícenos, Señor, en medio de todas las circunstancias. Señor, sabemos que aunque el enemigo se levanta con soberbia contra la iglesia, un día tú ejecutarás tus juicios contra todos los enemigos de la iglesia. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a continuar con nuestra labor, porque vale la pena, porque al final, Señor, como dijo el apóstol Pablo, nos espera esa corona incorruptible de gracia que tú nos darás, Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Mira las situaciones que está viviendo tu iglesia, fortalece tu pueblo, guíanos, Señor, y permítenos hacer tu voluntad a pesar de las circunstancias que vemos. Oramos por nuestro trabajo en la obra del Señor, por las personas que estamos evangelizando. Oramos por el trabajo de los padres con los hijos, para que esto dé un fruto bueno de arrepentimiento, de vida eterna. Señor, oramos para que nos ayudes, nos animes, nos fortalezcas en medio de la labor que se está haciendo, y para que suplas, Señor, Padre, para que podamos seguir haciendo tu obra, que suplas la fortaleza, el ánimo, la santificación, la vida, también la economía, todas las cosas que se requieren para seguir haciendo tu obra. Ayúdanos, Padre, porque no estamos aquí para nosotros, sino para ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.